paz, amor y amor os sean multiplicados. El 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sí, les voy a decir una cosa. Esta materia es para que ustedes contiendan por la fe. Amén. Pero lo van a hacer con reverencia y con mucha mansedumbre. No dejen pasar absolutamente nada. Hagan como Aquila y Priscila, que vieron que Apolos estaba un poco extraño predicando ¿El evangelio, pero predicando el evangelio de arrepentimiento que había predicado el apóstol, Juan el Bautista. Y cuando lo tomaron aparte, mira, ¿qué es esto que tú estás diciendo aquí del Espíritu? No, del arrepentimiento, del Espíritu Santo y esto. No, es que no, ni siquiera sabía, como dijeron los 12 personajes allá en Hechos 19, es que ni siquiera yo sabía que existía un Espíritu Santo, ¿vio? Lo tomaron aparte y le dijeron, mira, ¿cómo que es eso que tú, que por acá, que estás predicando el evangelio de hombre? No, es que yo no sabía. Lo tomaron aparte y lo instruyeron. Porque muchas veces es falta de instrucción, hermanos. Muchas veces, hermanos, cometen errores por falta de instrucción. Y qué bueno es cuando el hermano se deja guiar, se deja llevar cuando le llaman la atención en este sentido. De esa manera, no hay ningún pleito, no hay ningún problema y miramos que el hermano es humilde. Por eso es que es con reverencia, con humildad, con mansedumbre que hay que hacer estas correcciones. Quiero compartirle esta cosita. No sé si ustedes la pueden leer. Yo sé que no la pueden leer, pero es mi responsabilidad preguntarle que si la pueden leer. Yo sé que no pueden porque a mí me cuesta aquí leerla. Entonces, en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí, del sacerdote Elí, del sumo sacerdote Elí, él era el sumo sacerdote allá cuando el tabernáculo de reunión estaba en Silo, cerca de Ramá, al norte de Jerusalén. Él tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni, que significa renacuajo, y el otro se llamaba Finés, que significa nubio. Esa región de África, Nubia. Estos eran 2 nombres egipcios. Entonces imagínese usted un sumo sacerdote judío poniéndole nombre egipcio a sus hijos. Ya ustedes van viendo y buscando las cosas por ese lado. Estos 2 eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso es en el 1 Samuel 2:12. Luego en 1 Samuel 2:22 dice que ellos dormían como ellos dormían con las mujeres que velaban en el templo,
perdón, velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Ve usted? Los dos hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo ahí en Silo. El 3:14, primera de Samuel 3:14, dice: la iniquidad de la casa de Elí no será expiada nunca jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Primera de Samuel 4:4 dice que los dos hijos de Elí estaban allí con el arca del pacto. Estaban allí con el arca del pacto. O sea, ellos tenían acceso al arca del pacto. Y luego dice que el arca fue tomada y fueron muertos Ofni y Finés. Su pecado de toda la casa de Elí no sería expiado ni por ofrendas ni por sacrificio. Y el Señor los mató cuando tomaron el arca. Escuchó el Padre ese evento y como tenían 98 años y era muy gordo, era un hombre sumo sacerdote, no tenía control, con el impacto, con el susto, cayó y se desnucó. Quiero hablarle de estas cosas, porque no solamente el templo es donde nosotros nos reunimos para escuchar la predicación. Existe lo que se llama la puerta del templo. Existe lo que se llama los atrios del templo. Hay 3 atrios: el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio de los judíos, de los hombres. Hay 3 atrios y todo esto constituye el templo. Usted no puede cometer absolutamente nada extraño en ninguno de estos 3 lugares, porque es el templo. No es solamente detrás del púlpito donde se predica. Vamos con otra cosa acá. Juan 2:14. Jesús halló en el templo, y cuando hablo de templo, hablo de patios exteriores, a los cambistas, a los vendedores de animales, y tomó e hizo una cuerda y le cayó a cuerda limpia a ellos, a los que vendían animales y a los cambistas, porque venían a aprovecharse. Ellos cambiaban, de mayor de 20 años tenía que pagar el impuesto del templo, que era medio ciclo el impuesto del templo. Y como ellos no traían dinero, el dinero que se requería ahí en el templo era el medio ciclo de plata. La plata de mejor calidad y pureza era el ciclo de plata de Jerusalén y de Tiro. Entonces ellos cambiaban a estos que venían sus monedas. Si traía un ciclo de una plata extraña, ellos le cambiaban por esa plata de ahí, del lugar, y le cobraban muchísimo dinero. Los mismos sacerdotes que estaban ahí, por examinar a los animales, cobraban medio ciclo, y medio ciclo era 2 días de trabajo. El Señor hizo una cuerda y dijo que su casa era casa de oración y no cueva
de ladrones, haciendo cita a Isaías y a Jeremías. Isaías 56:7 dice que mi casa es llamada casa de oración. Y Jeremías 7:11, mi casa no es cueva de ladrones. El Señor Jesús, conocedor del antiguo pacto, hizo citó estos dos pasajes bíblicos. Conforme a Mateo 21:13, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, conforme a Isaías 56:7, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, conforme a Jeremías 7:11. Hechos 3:2. A la hora del incienso, o sea, a la hora de la oración, de la hora novena, 3 de la tarde, había un cojo en la puerta de la Hermosa. Esta puerta de la Hermosa estaba al oriente del frente al monte de los Olivos, o al monte del Olivar. Se llamaba Hermosa porque era una puerta grande, labrada, ornamentada, bien bonita. Por eso le llamaban la puerta de la Hermosa. Y esta puerta separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. Y ahí, en esos dos lugares, las mujeres entraban a su atrio para orar y los gentiles entraban a su atrio para orar. Ahí, en ese lugar, iba todo tipo de personajes para pedir limosna, para aprovecharse de la oportunidad. ¿Ok? Hacer cosas que al maestro le desagradan. Era un espacio cubierto. Con esto les quiero decir, mis hermanos, a ustedes de la Getsemaní y a ustedes de la 9 de octubre, que mi responsabilidad como su profesor de Apologética 2, mi responsabilidad es, con todo el respeto que ustedes se merecen, llamarles la atención. Aún ustedes son adultos y les pido disculpas por eso, porque ustedes son adultos y a ningún adulto le gusta que le llamen la atención, pero me veo la responsabilidad, tengo la obligación de llamarle la atención. Hay algunos de ustedes que se van a graduar y está bien. Yo entiendo que ustedes pueden hacer malabares, periquitos y muchísimas cosas para ustedes recolectar el dinero para ayudar a los hermanos que se van a graduar y que no tienen dinero. Yo entiendo que ustedes tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no funcionan cuando violan flagrantemente la palabra de Dios. No tienen ustedes que estar dentro de la iglesia para vender cosas, hermanos. Si la iglesia no se puede sostener con sus diezmos y sus ofrendas, ciérrenla. Hablen con sus pastores y ciérrenla. Si la iglesia no se puede sostener con sus diezmos y sus ofrendas, ciérrenla. Si la iglesia no puede ayudar a los hermanos que están en necesidad, ciérrenla. Porque la iglesia, su objetivo fundamental es salir y predicar el evangelio. Es llevar Marcos 15, es llevar el evangelio a toda criatura. Es el evangelio que se lleva a toda criatura. No es ni siquiera comida, mis hermanos.
es el evangelio. Y usted que ha pasado mucho trabajo y de repente ha pasado hambre, entonces usted lleva el evangelio y lo lleva también con un sándwich y con un pan. Y mientras la persona se está comiendo el sándwich, usted le predica el evangelio. La Iglesia Católica está realizando ahora el evangelio social, que es que le lleva solamente comida a las personas y no le habla de Cristo. Nosotros estamos haciendo el evangelio que manda la palabra de Dios, pero no es mala idea que usted lo pueda hacer combinado con la comida, para que mientras le está quitando el hambre física, pueda quitarle también el hambre espiritual. Hermanos, las iglesias no se utilizan para preparar comida y venderla. Esto afecta el testimonio de mi Cristo, el mío, no es el de ustedes. Pero el testimonio de mi Cristo lo afecta, eso. Y yo tengo que reclamar eso. Que la iglesia debe dejar en nuestros pueblos de estar haciendo ventas de empanadas y cosas por el estilo, rifas de cosas extrañas, porque si no puede con sus ofrendas y sus diezmos, entonces no lo hagan. El no hacerlo, el maestro no se ofende por no hacerlo. Él mira las arcas y dice, no hay dinero para que esta iglesia pueda ayudar. Y ya está. Y el maestro no se ofende por eso. Él se ofende cuando usted comienza a hacer cosas extrañas. No que yo lo estoy haciendo al lado de la iglesia. Son los atrios de la iglesia. Que yo lo hago en el patio. Son los atrios de la iglesia. Que yo lo hago al frente y eso no pertenece a la iglesia. Peor todavía. Porque está vendiendo al frente de la iglesia. Y usted lo que tiene que hacer al frente de la iglesia es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no vender. La resurrección, explicación de la resurrección, repaso de las lecciones, es la Biblia verdadera. Sigamos la siguiente. Lección 1, introducción a la apologética. Honrando a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, siempre preparados para responder a cualquier persona que quiera saber de la fe que hay en nosotros. Pero todo esto tenemos que hacerlo con respeto y gentileza. Es parafraseando lo que dice del versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a presentar la verdad del cristianismo. Pregunta para discusión. ¿Por qué crees en el cristianismo? ¿Por qué crees que el cristianismo es verdadero? Primera de Pedro 3, 15 y 16, ya lo leímos. La siguiente. ¿Qué es apologética? Es la manera de decir o explicar lo que uno cree y por qué lo cree. La apologética es la manera de presentar los hechos o las pruebas para que la verdad sea conocida. ¿Qué es apologética cristiana? Presentar de manera simple los hechos sobre el cristianismo de manera que la verdad del cristianismo pueda ser conocida. ¿Cómo me ayuda aprendiendo al presentar la verdad del cristianismo, a entender y conocer la verdad sobre el cristianismo, a poder comunicarle a las personas la verdad sobre el cristianismo, a fortalecer la confianza en nuestra fe cristiana que está basada en pruebas razonables lógicas? Entendiendo la verdad sobre el cristianismo. Soy el camino, la verdad y la vida. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Para tener una idea más clara de la verdad del cristianismo, hay que aclarar unos términos, reglas o argumentos que se van a presentar en nuestras discusiones en este estudio y que nuestros conceptos tienen que ser los mismos. Cristianos y cristianismo. Un cristiano es la persona que ha entregado su vida a Cristo y lo ha aceptado como su Salvador, que ha depositado su confianza en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y que eso lo hace parte de la familia de Dios. El cristianismo es cristianos dirigidos y facultados por el Espíritu Santo, haciendo y viviendo según lo que Jesús dice que es verdadero. No puedes estar en el cristianismo si no eres cristiano, ni tampoco puedes ser cristiano afiliándote a una iglesia o a alguna organización. La verdad sobre la verdad. Juan, capítulo 8, 31, 32. Cuando decimos que algo es verdadero, ¿qué significa esto?
Algo verdadero es un hecho en que se puede confiar y es exacto. ¿Qué es la verdad? La verdad que es lo opuesto al error. Es la forma o la manera que algo realmente es. Algunas reglas para entender la verdad y la verdadera naturaleza de lo que es verdadero. La verdad que es conocida, así que se puede conocer un poco sobre la verdad de Dios. La verdad que es absoluta o pura, así que podemos ver en un semáforo si este está rojo o está de color verde. No pueden estar los dos colores al mismo tiempo. Y siempre será verdadero como 1 más 1 es igual a 2. Siempre será el mismo resultado. Hay diferencia entre lo verdadero y lo que se puede percibir como verdadero. En un tiempo se creía que la Tierra era plana, pero no cambió el hecho de que la Tierra sea redonda. Así también hay diferencia entre lo que la gente quiere que sea verdadero y lo que realmente es verdadero. Es decir, Jesús es Dios. Las religiones que no son cristianas no quieren creer que Jesús es Dios. Un hecho es un hecho, así sea que la gente crea, piense o actúe diferente a la realidad de un hecho. La verdad que es siempre lo contrario al error. Cualquier cosa opuesto a la verdad es falso. Ya que cualquier cosa opuesta a la verdad que es falso, la opinión cristiana de Dios es verdadera. Entonces, ¿qué significa esto sobre las demás opiniones contrarias de Dios? Que las opiniones contrarias de Dios son falsas, que el Dios de la Biblia existe, que Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Mesías prometido de quien la Biblia habla. La Biblia es verdadera toda. Jesús es el único camino de tener una relación personal restaurada con Dios. El ser humano quiere saber si es correcto lo que ellos creen acerca de Dios. Lección 2. La verdad sobre el cristianismo. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. ¿Cuál es la mejor forma de llegar a conocerlo? Juan 10:15. ¿Qué te dice este pasaje sobre el pastor? El pastor conoce a sus ovejas por sus nombres. ¿Cómo conocen las ovejas a su pastor? Las ovejas saben y reconocen su voz. ¿Cómo podemos nosotros saber sobre Dios y llegar a conocer a Dios personalmente? El Señor Jesucristo es como podemos conocer a Dios. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia de que Jesús es Cristo o el Mesías y una creencia en Jesús como Cristo? Una creencia que Jesús es Cristo reconoce que Jesucristo es el Salvador del mundo. La creencia de Jesucristo en Jesucristo es depender y confiar en Jesús y su obra en la cruz para salvar todo tu pecado y darte la vida eterna. Saberle hablar a una persona del cristianismo ayuda a una persona a traerle a la fe de que Jesús es el Cristo, que Él es la persona elegida por Dios para restaurar la relación del hombre con Dios. Una ilustración para entender la fe en Jesucristo. Creer que el piloto de avión lo puede llevar a uno de un lugar a otro es una cosa. Otra cosa es embarcarse en el avión y confiar en el piloto que lo va a hacer. Juan 3:16. Lo que hay que saber y recordar cuando se presenta la verdad del cristianismo es como dar un vaso de agua a un hombre. Ahora él decide si quiere beber. Él decide. Solo podemos decir que Jesús es el Salvador. El creer en Jesús es la decisión de cada persona. Dios no obliga a la gente a aceptarlo contra su voluntad. Algunas personas creerán y pondrán su dependencia en Cristo mientras le hablamos de la verdad del cristianismo. Hay algunas personas que no creerán. La Biblia dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5:40. Tener confianza en tu fe cristiana. El cristianismo está basado en pruebas razonables, lógicas, aun cuando el cristiano no pueda contestar todas las preguntas. Primera de Corintios 2:14. Porque algunos no creen, ¿por qué algunos no creen la verdad del cristianismo? Algunos no han sido enseñados correctamente, otros nunca han sido presentados ante Dios y otros simplemente no quieren creer. ¿De qué manera debemos hablar a la gente sobre la verdad del cristianismo? Siendo amables, enseñando y dócilmente instruyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26. ¿Por qué no tenemos las respuestas a cada pregunta?
No tenemos la respuesta completa a cada pregunta porque Dios no nos ha revelado totalmente todo. Lección número 3. Pistas o despistados. Prueba de que Dios existe. Presentar pruebas razonables de que Dios existe. Romanos 1, 19, 20. Pregunta, ¿existe Dios? Sí. ¿Puedes demostrarlo? A veces se puede decir sí, a veces se puede decir no, tal vez o no sé. Algunas personas dicen que Dios no existe, pero no tienen todo el conocimiento. Y si lo tuvieran, ellos serían Dios. Porque no puede Dios ser demostrado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede Dios ser demostrado científicamente? La prueba científica debe ser observable, repetible y inmensurable. ¿Se ha visto alguna vez una libra de amor, un pie de justicia o una onza de verdad? No. ¿Existe el amor, la justicia y la verdad? Por supuesto que existe, pero no pueden ser medidos o valorados científicamente, como tampoco lo puede ser Dios. Y cuando se refiere a la existencia de Dios, ya que Dios no puede ser demostrado científicamente, ¿qué deberíamos buscar? Pistas. ¿Cuáles serían las mejores pruebas de que Dios existe? Testimonios de testigos oculares. Miles de israelitas testiguaron la presencia y el poder de Dios. Entre ellos, ese día tenían una razón de creer que Dios existe. La gente de Israel vio pruebas de Dios con sus propios ojos. Se está refiriendo en el monte Sinaí cuando Moisés estaba arriba. ¿Pero ha visto alguien a Dios en alguna montaña últimamente? Pero ¿qué diríamos si alguien nos pide pruebas o pistas? Podemos ver claramente a Dios en la creación por medio de la naturaleza. La Biblia dice que puedes mirar alrededor y no hay ninguna excusa para no creer que Dios exista. La orden del universo, Salmos 19:4. El universo está lleno de actividades, los planetas giran alrededor de las estrellas, las lunas alrededor de los planetas, los cometas viajan por el espacio, las estrellas nacen y las estrellas mueren. Todo esto tiene una causa o un principio. Entonces el universo tiene una causa o un principio. A ese principio, quien estaba allí le llamamos Dios. Proverbios 8, 25, 29. ¿Qué prueba sobre la tierra nos dice que Dios existe? Las propiedades del agua, ¿no? Cómo está constituido el agua. El tamaño de la tierra, si es muy grande afecta, si es muy pequeño también afecta en la atmósfera. La distancia del sol, sabemos que si la tierra está más cerca, bueno, habría más calor, y si está más lejos, bueno, nos congelaríamos, ¿no? El ser humano, cómo está constituido el ser humano, esa es otra prueba muy clara. Hay una creencia casi universal en Dios. Y Dios nos ha infundido algunas de sus características a la gente, como el amor, la justicia, la verdad y el creador. Es la verdad, tenemos nosotros eso, el ser humano tiene eso. Primera de Juan 4:16, Salmos 9:8, Salmos 119, 160 y Génesis 1:27. Las leyes morales, Oseas 14:9. Ninguna cultura ha existido alguna vez sin leyes. Nos acordamos inclusive hasta del Código Hammurabi, que tiene muchos años, tenía como 280 leyes, año 1700 a.C. Alguien tiene que haber dado o infundido a la gente la primera ley moral, un donante de la ley moral. Ese donante es Dios. La creación de la vida. La Biblia dice que Dios creó a todos los seres vivientes. Génesis 1:21. La complejidad de las moléculas, la complejidad de los átomos y todo su funcionamiento. Eso no es de la noche a la mañana, no puede ser simplemente algo por el azar. Aunque la ciencia diga que la Tierra se creó de 2.000 a 5.000 millones de años atrás, aunque aún hay pruebas confiables que dicen que la Tierra es más joven. ¿No? Eso lo vimos en Biblia y Ciencia, los huesos de los animales prehistóricos, los huesos de las personas, el polvo cósmico. Vimos algunas cosas en esa materia, Biblia y Ciencia, ¿no? Entonces dice, aunque hay pruebas confiables que dicen que la Tierra es más joven, con tanto tiempo una molécula no ha podido formarse por casualidad, ¿no? Una molécula está formada por bastante átomos, no ha podido. En la formación de un bebé, los 1.000 millones de células saben qué hacer y qué parte del cuerpo hacerse. No olvidando que las neuronas se forman primero para decir a las otras células qué deben hacer o cuál es su función. El contenido del ADN, como recordamos, es una verdadera enciclopedia de 1.000 libros, un diseño o una posibilidad. Solo una vida inteligente, eso lo dijo Pasteur,
Luis Pasteur, puede crear a otra vida. Como el primer acontecimiento en el universo tenía una causa, la primera vida tenía un creador, Dios. Ahora tenemos más que pistas, también tenemos pruebas por qué creemos en Dios. Lección número 4. ¿Es Jesucristo Dios? ¿Es Jesucristo Dios? La parte primera. Mateo 26, 63, 64. Si Dios quisiera comunicarse con nosotros, dejarnos saber cómo es Él, ¿cuál sería la mejor forma para Él hacerlo? Hacerse un hombre y vivir entre nosotros. Hebreos 1, 2, recordamos bien cuando dice, como es habiendo hablado por medio de los profetas, ahora nos habla por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Juan 1, 14. Jesús es la respuesta mejor y más clara de cómo sabemos que hay un Dios. Lo que los confirma son el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Qué hace diferente al cristianismo de las otras religiones? Las otras religiones solo quieren intentar algo para complacer a Dios y ganar su entrada al cielo. El cristianismo es una relación directa con el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia de Jesús a otros líderes religiosos? Solo el Señor Jesucristo reclamó ser Dios. La única venida para una relación con Dios, la única fuente de perdón de pecados, el único camino para salvación es el Señor Jesucristo. La causa principal por lo que los líderes religiosos judíos le temieron y lo odiaron y lo mataron, Juan 10, 30, 33, Éxodo 3, 13, 14, Juan 8, 58. ¿Cómo podemos saber que las reclamaciones de Jesús, que Él es el Dios, son verdaderas? En Él no hubo mentira ni engaño, sus acciones, sus obras demostraron que Él era Dios. Ahora hay solo dos opciones, aceptarlo como Salvador y Señor o rechazarlo voluntariamente. Pruebas de la resurrección corporal de Jesucristo. El Señor Jesucristo durante su ministerio les recordaba a los discípulos que tenía que morir y al tercer día iba a resucitar. Nos acordamos cuando habló de cómo es, no hay más muestra que la de Jonás, ¿sí o no? Danos una prueba, no hay, también les decía a ellos que él tenía que ser entregado, y también le dijo del templo que destruyan el templo y a los 3 días iba a resucitar. Los testigos oculares lo dicen en la Biblia, nuestra fe está basada en la resurrección del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 12, 20, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe fuera en vano, ¿no? Dice el apóstol Pablo. La tumba, Juan 19, 38, 42. Era la costumbre judía en aquellos tiempos enrollar tiras de lino largos alrededor del cuerpo y utilizar de 75 a 100 libras de especies pulverizadas en sus pliegues, una tela separada para la cabeza. Se colocó una piedra grande de aproximadamente 2 toneladas a la entrada de la tumba, sellándola, refiriéndonos al Señor Jesucristo, ¿no? Los guardias en la tumba, los guardias estaban conformados de 4 a 5 hombres. Eran hombres disciplinados y todos ellos sabían que el castigo por dormir se les podía causar la misma muerte. Ahora vamos a ver que muchas personas o algunas personas pueden rechazar las teorías propuestas de que la resurrección no pasó. Que María fue a la tumba incorrecta. Bueno, María fue a la tumba incorrecta, pero los demás sabían dónde estaba la tumba, entonces eso queda descartado. Que el Señor Jesús se desmayó y no murió. Bueno, la Biblia dice que le fue atravesado con una lanza y salió agua y sangre de su corazón, de su costado. Que los discípulos robaron el cuerpo. Bueno, si los discípulos hubieran robado el cuerpo, no habrían sufrido tanto como es por una mentira, pues. Que las autoridades romanas o judías robaron el cuerpo es mucho peor, porque si ellos hubieran robado el cuerpo, tranquilamente hubieran desmentido que el Señor ha resucitado, ¿no? También tenemos que recordar que Jesús se apareció 10 veces en ocasiones diferentes por un periodo de 40 días, ¿no? Y que también se presentó delante de 500 personas aproximadamente. El comportamiento de los discípulos antes y después de la resurrección. Antes de la resurrección, cuando recién lo apresaron, huyeron, pero negó al Señor Jesucristo. Después se escondieron, después estaban abatidos. Ahora vamos a ver cuando ya el Señor Jesucristo había resucitado. Proclamaron el evangelio, enseñaron la palabra, obedecieron los mandamientos y por último ellos murieron por el evangelio. Lección número 8.
es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3 dice, ¿qué es la verdad? Lo opuesto al error. En la Biblia puedes encontrar la condición espiritual de tu vida, lo que Dios ha hecho por ti, cómo puedes ser salvo y la verdad de cómo debes vivir y cómo debes adorar a Dios. Hay pruebas seculares, hay pruebas seculares también que hablan de la Biblia, que hablan del Señor Jesucristo. Recordamos a Plinio el joven, porque hay el otro Plinio, el que es tío era comandante del ejército. El de aquí era un escritor y ocupó algunos cargos romanos, en los cuales él habla del Señor Jesucristo y habla de los cristianos, que dice que los cristianos tenían solamente la costumbre de meterse en lugares ocultos para adorar al Señor y que como oraban y bueno, no habla nada, todo lo que habla es como es algo muy reverente lo que hacían los cristianos, ¿no? También el historiador Tácito también habla, Suetonio también otro historiador, y Flavio Josefo, que era judío, como es, también habla del Señor Jesucristo, dice allá por tal año estuvo un hombre llamado Jesús, dice que hizo cosas que realmente un humano no las hubiera hecho, ¿no? Él era judío, pero no era cristiano, ¿no? También podemos darnos cuenta en las pruebas arqueológicas, saber si lo que la Biblia dice es verdad. Recordamos que aquí está la ciudad de Petra, que en el año 1800 aún no la habían encontrado, ni Petra, ni Susa, ni Nínive, ni Ur de los Caldeos, ninguna de esas ciudades. La Biblia habla de todas esas ciudades, la Biblia habla de todas aquellas ciudades, ¿no? Ahora, pruebas científicas. La Tierra redonda, la Biblia habla de la circunferencia, la circulación en la atmósfera. La Biblia habla del aire, inclusive del campo, del proceso para el aire, cómo la lluvia cómo se ejecuta. En el campo gravitacional también la Biblia lo habla. Lección número 9. Te conozco, es lo que la Biblia dice verdadero, la parte segunda. Cada profecía o predicción que es hecha en la Biblia han sido realizadas o se realizaron a su tiempo. Para ser realizado ha venido. Algunos acontecimientos que nos han dicho que pasarán no han pasado aún, pero van a pasar. Nosotros sabemos que hay más de 300 profecías sobre el Señor Jesucristo que se realizaron. Muchas profecías se realizaron. Profecías de la Biblia, 300, perdón, aproximadamente. Pruebas del Antiguo Testamento, profecías sobre la venida del Mesías, ¿no? En Malaquías 3:1. Este verso dice que el Mesías vendrá mientras el templo todavía esté de pie. Es interesante notar que el templo del que este verso habla fue destruido en el año 70 después de Cristo y no ha sido todavía reconstruido. Entonces el Mesías tuvo que venir antes del año 70 después de Cristo. El linaje del Mesías, el lugar de su nacimiento, el tiempo en el que él aparecería, la manera de su nacimiento, su manera de la muerte, todos estos detalles fueron predichos y se realizaron en una persona, en el Señor Jesucristo. Jesús es el Mesías, el mismo Hijo de Dios que fue prometido hace mucho. Y porque Jesús es el Hijo de Dios, puedes saber que la Biblia, la palabra de Dios, dice que es verdadera. También tenemos que darnos cuenta que el Antiguo Testamento, todos sabemos bien que fue escrito en hebreo, pero cuando se buscan los manuscritos más antiguos que están en latín y están en griego, hay como es toda la relación, no hay ninguna diferencia, ¿no? También inclusive podemos darnos cuenta de lo que pasó en el Mar Muerto, cuando descubrieron cómo los manuscritos que eran del Antiguo Testamento no había ninguna diferencia, no había nada que cuestionar. Pruebas del Nuevo Testamento. Bueno, las pruebas del Nuevo Testamento, ustedes saben bien que está escrito en griego, está escrito en griego, ¿sí o no? Y que hubieron muchos manuscritos que fueron del año 120, del año 110, por ahí, manuscritos los más antiguos. Y si nosotros podemos comparar que los manuscritos más antiguos de Juan, del apóstol Juan, son del año 90, no hay mucha diferencia, habría una diferencia de 20 a 50 años. Pero en estas diferencias no se pudo haber desarrollado fábulas, historietas, cuentos, algo así, no tiene, ¿no? Entonces, los manuscritos, inclusive los que hay aproximadamente 4.000, que ya son ya de tiempos ya después, no varía mucho, las variantes son muy, pero muy pocas. Eso podemos decir del Nuevo Testamento.
Eso es todo. Bendición, pastor. Bendiciones a todos mis hermanos. Gracias, hermano. Una preguntita. ¿Creen ustedes que Josefo fue cristiano? ¿Libro de qué? Libro del líder. Voy a hablar sobre las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo sigue buscando al Mesías. Encontramos en el texto de Isaías 11:1-3, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá en sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Tenemos una breve historia del judaísmo. El judaísmo comenzó con un convenio establecido por Dios con Abraham alrededor del año 2085 a.C., en el valle de Mesopotamia, hoy en día Irán e Irak. El judaísmo, la religión de la mayoría de las personas judías, es edificada sobre la Torá o ley. La ley en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento dados a Moisés por Dios. Dios prometió que si su gente obedeciera la ley, ellos serían bendecidos. ¿Quién es Jesucristo? Según el judaísmo, algunos judíos aceptan a Jesús como un gran profeta y encuentran cosas buenas en sus enseñanzas, pero solo hasta allí. Durante los días, cuando Jesús anduvo por la tierra como un hombre, los judíos buscaban a un Mesías o al Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías como que él, el que salvaría a la gente de Dios de sus pecados, pero con el tiempo, la tradición judía y su interpretación de las Escrituras hicieron menos su creencia en la necesidad de un Salvador personal. Como resultado, muchos judíos buscaban a un rey que expulsaría a los romanos de su tierra y restauraría a Israel a su antigua gloria y poder, no un Salvador que los salvaría de sus pecados. Aquel Jesús no cumplió sus ideas de la edad mesiánica que traería la paz perdurable y por eso él no es el Mesías. Como consiguiente, la gente judía todavía espera la llegada del Mesías. Acuérdense de los dos discípulos que iban a camino de Maús, ¿verdad? Ellos se sentían muy tristes porque decían, ya murió, este no era el que esperábamos prácticamente. ¿Quién es Jesucristo para los cristianos? Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, sobre el cual Isaías escribe en el libro de Isaías, capítulo 49-53. Él es Dios, así como hombre. Él era libre de pecado y murió para redimir a todos los hombres del pecado. Lo vemos en Isaías 49:6. ¿Creen los judíos en la Trinidad? Los judíos no creen en la Trinidad. Hay un solo Dios que es Yahvé. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6:4. Creer en la Trinidad sería creer que Jesús es Dios, ya que Jesús clamó ser el Hijo de Dios e igual con Dios. Los judíos creen que Dios es solo uno y que Jesús no puede ser Dios. ¿Qué creen los cristianos sobre la Trinidad? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son cada uno igualmente y eternamente un Dios verdadero. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Lo vemos en Lucas 3:21-22. ¿Tiene el hombre un alma eterna? El judaísmo enseña que hay una vida futura. Sin embargo, no acentúa la preparación del hombre para el siguiente mundo, tanto como la dirección de la conducta moral y ética en la vida presente. ¿Qué creen los cristianos sobre el espíritu eterno? El espíritu de una persona vivirá eternamente en la presencia de Dios, en el cielo o separada de Dios. El hogar eterno de nuestro espíritu depende de la opción de que cada persona hace mientras viva en esta tierra. El testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:11-12.
El pecado según el judaísmo. El pecado es un acto y no un estado. Una persona no nace como un pecador, tampoco él es bueno. Cada persona nace libre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Cada persona da cuenta a sí misma. ¿Qué creen los cristianos sobre el pecado? Una persona nace espiritualmente muerta y nace en un estado pecaminoso, heredado del pecado original de Adán. Ya lo sabemos. Tenemos esa herencia. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Salmo 51:5. ¿Cómo recibe una persona la salvación? Según el judaísmo, el hombre no necesita redención. Cualquier judío o no puede ganar la salvación por el compromiso con el único Dios y la vida moral. El hombre tiene la capacidad de vivir según la ley. Las leyes dadas a Moisés por Dios, encontrados en el Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Si él falla, él solo tiene que venir a Dios en arrepentimiento. ¿Qué creen los cristianos sobre recibir la salvación? La salvación es un regalo de Dios y viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Pablo y Silas al carcelero de Filipos, Hechos 16, 30-31. Tenemos los libros sagrados, tanto el judaísmo como los cristianos bíblicos. El judaísmo tiene el Torá, la ley dada a Moisés por Dios. Es la regla de vida. El Antiguo Testamento, el Mishnah, instrucciones para la vida diaria. El Talmud, basado en el Mishnah, contiene instrucciones adicionales. Tenemos los cristianos bíblicos, la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sugerencias para presentar el cristianismo bíblico a una persona de la fe judía. Primero, establecer que los cristianos originales eran judíos. Segundo, un judío no tiene que dejar su herencia como un judío para hacerse cristiano. Indicar que judíos escribieron el Nuevo Testamento y que Jesús era judío. Enfatizar el sacrificio de Cristo, de la muerte y el hecho de su resurrección. Enfatizar profecías del Antiguo Testamento realizadas por Jesús que proporciona pruebas que Él es el Mesías. La diferencia entre el cristiano y el judío es esto. Para el cristiano, Jesús es el Mesías quien Dios prometió hace mucho. Jesús está listo a recibir a todos quienes creen en Él. No hay diferencia entre judíos y gentiles, dice, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Las diferencias entre el Islam y el cristianismo bíblico. El Islam. La breve historia de la religión del Islam. El Islam fue fundado por un hombre llamado Mahoma o Mohammed, quien nació en la ciudad de la Meca, en Arabia, en el año 570 después de Cristo. Siendo un hombre joven, Mahoma comenzó a tener visiones acompañadas por violentos ataques. A lo mejor era esquizofrénico. Durante una visión, él creyó que el ángel Gabriel lo visitó. El ángel le dio una orden de recitar lo que le estaba siendo revelado. Sus seguidores registraron esto después de su muerte en el Corán, o Qurán. Y Mahoma se hizo el profeta de Alá, Dios del Islam. ¿Quién es Alá? La palabra Alá proviene del árabe al-Ilah, que significa el Dios. Se relaciona estrechamente con la palabra Ayahá en arameo y la palabra Elohá en hebreo. Elohá es la forma singular de Elohim, más común, que es la palabra hebrea usada por Dios en el Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, o Dios los cielos y la tierra. El Islam combina elementos del Antiguo Testamento y del cristianismo. El Islam reclama, sin embargo, ser la continuación verdadera de la fe del Antiguo Testamento.
La introducción a la religión del Islam. El Islam significa paz perfecta, que viene cuando la vida de alguien es rendida a Alá. La palabra revelada dada a Mahoma es llamada el Corán o Corán, como lo habíamos dicho, y el mensaje es llamado Islam. Los seguidores del Islam o el mensaje son llamados musulmanes, que significa aquellos que se rinden. ¿No es cierto? Estas personas hacen todo por Alá y tenemos las Torres Gemelas. ¿Recuerdan cuando fue lo del avión? Ellos sacrificaban porque así ellos podían tener un lugar especial con Alá. Entonces ellos incluso se sacrifican. Islam, una religión de reglas y regulaciones. 6 creencias básicas en el Islam. Hay solo un Dios verdadero y su nombre es Alá. Hay muchos seres intermediarios o ángeles. El ángel principal es Gabriel, quien es dicho haberse parecido a Mohammed. Hay también ángeles caídos, también lo creen. La escritura, hay 4 libros inspirados de Dios. De los libros revelados, 4 son mencionados en el Corán. Los Saifa o páginas dadas a Abraham, la Taurat o la Torá dadas a Moisés, los Zabur, salmos dados a David, y el Injil, las enseñanzas entregadas a Jesús. Es parte de la creencia islámica que cada uno de estos, así como otras revelaciones que no conocemos, eran originalmente unas revelaciones completas, pero por diferentes razones todos estos libros no se han preservado en su estado original. Por ejemplo, el Corán menciona las Saifas entregadas a Abraham. Por estas han sido perdidas en su totalidad. Otras han sido cambiadas en diferentes maneras por la intervención humana, por lo que las escrituras anteriores no la podemos encontrar en su forma original. El Alá ha enviado a muchos profetas. El Corán nombra a 28 profetas del Alá, la mayoría de quienes son encontrados en el Viejo y Nuevo Testamento. Ellos incluyen a Adán, incluyen a Noé, Abraham, Moisés, David y a Jesús, quien es dicho ser libre de pecado. Mahoma es el último y el mayor de los profetas. Los hechos de cada hombre serán pesados en una balanza para determinar si él va al cielo o va al infierno. El cielo es un lugar de placer y el infierno es un lugar para aquellos que se oponen a Alá y sus profetas. Predestinación. Alá ha determinado lo que a él le complace y nadie puede cambiar su opinión. 5 pilares de fe o prácticas que pueden ser realizadas. Primero, la declaración de creencia. Un musulmán debe repetir en público: no hay ningún Dios, solo Alá, y Mahoma es su profeta. Oraciones. Un ritual que debe ser realizado 5 veces al día. La limosna. Perdón, la foto. Ahí está. Una declaración de creencia. El musulmán debe repetir en público: no hay ningún Dios, solo Alá y Mahoma es su profeta. Oraciones. Un ritual que debe ser realizado 5 veces al día. Tenemos la limosna. La ley musulmana requiere que los creyentes den una ofrenda de su dinero, una ofrenda que va al pobre y necesitado. El mes de ayuno. Los musulmanes son requeridos ayunar, a abstenerse de alimento y bebida durante un mes, durante las horas de luz del día, y no deben cometer ningún acto indigno. Por eso son flaquitos. La peregrinación a la Meca. Este viaje que ayuda a alcanzar la salvación debe ser realizado una vez durante la vida de un musulmán, a ser posible. Aquí vemos, esto se sabe llenar, se llena de musulmanes. ¿Quién es Jesucristo según el Islam? El Islam ignora las reclamaciones que Jesús hizo, que Él es Dios. Niega que Jesús sea el Hijo de Dios y niega la resurrección física de Jesús. Jesús era un profeta, aunque libre de pecado, dicen ellos, y otro mensajero de Alá, igual a los otros profetas de Islam. Pero debajo de Mahoma, Jesús no murió en la cruz por los pecados del hombre. Tampoco él fue resucitado.
Mahoma no resucitó, así que no hay ninguna base para ello en el Islam. El Islam enseña que Jesús es un profeta libre de pecado, pero esto nos trae a un problema. Jesús dijo que él era Dios y Jesús no fuera Dios y él lo sabía. Entonces Jesús mentía y luego él no sería libre de pecado. ¿Quién es Jesucristo según los cristianos? Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios así como hombre. Él era libre de pecado y murió para redimir a todos los hombres del pecado. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La Trinidad según el Islam. Ya que no hay ningún Dios, solo Alá, la idea de la Trinidad cristiana es blasfemia. Es un pecado imperdonable asociar a un compañero con Dios. Para un musulmán, creer en la Trinidad es ser un incrédulo. El pecado según el Islam. El Islam enseña que una persona nace sin el pecado. Solo después que una persona alcanza la pubertad y luego comete el pecado, es él o ella culpado por sus errores. El pecado es la falla de una persona de hacer los deberes religiosos, como dicho en los 5 pilares. La salvación según el Islam, quien quiera que se pierde, él mismo carga con la responsabilidad entera de vagabundear. Esto lo vemos en el Sura 10:109. El Islam requiere que una persona gane su salvación realizando los deberes de los 5 pilares de la fe, que los vimos antes. El Islam coloca la carga de la salvación sobre la persona. Vemos aquí la Trinidad según los cristianos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son cada uno igualmente y eternamente el único Dios verdadero, aún en 3 personas. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El pecado, según el cristianismo, una persona nace espiritualmente muerta y está en un estado pecaminoso, heredado del pecado original de Adán. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, Efesios 2:1. Y la salvación, según los cristianos, la salvación es un regalo de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. Jesús promete quitar la carga del pecado y dar la salvación al hombre. Lo encontramos en Juan 6:35. Tanto el Islam como el cristianismo creen que el hombre tiene un espíritu eterno, ¿no es cierto? Lo encontramos en Daniel 12:2. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedarse en la vergüenza y en la confusión perpetua. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Entre los libros sagrados tenemos el islamismo, el Corán, la recitación, las palabras de Mahoma escritas por sus seguidores, Taurat, el Torá de Moisés, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El Pentateuco. Zabur, Salmos de David, Al-Injil, el Evangelio de Jesús. Los cristianos bíblicos, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque el Islam combina elementos del Antiguo Testamento y cristianismo y se refiere a ellos como verdad, sus doctrinas a menudo contradicen las enseñanzas de la Biblia. El Corán reemplaza todas las escrituras anteriores. Es la palabra final de Alá. Donde el Corán y la Biblia se diferencian, los musulmanes afirman que los cristianos cambiaron la Biblia. Sugerencias para presentar el cristianismo bíblico a una persona, a un musulmán. Que no te pongan una bomba, nada más. Los cristianos deben enfocarse en el problema del pecado y contrastar con lo que Dios de la Biblia
ha hecho con lo que Dios del Islam nos ha hecho. El Islam no hace ninguna provisión para el pecado. Y el Alá no ha hecho nada por el hombre que le cueste algo, a diferencia del Dios de la Biblia. Segundo, indicar que un musulmán no tiene ninguna relación personal con Dios. Alá es prácticamente incognoscible. Las oraciones y la adoración carecen de individualidad porque todo es escrito. Tercero, explicar el error de ganar la salvación viviendo según los 5 pilares. Cuando sabes si has hecho lo suficiente, concentrarse en el hecho de las reclamaciones únicas de Jesús, que Él es Dios y que sus reclamaciones son verdaderas o falsas. En resumen, el Dios del Islam requiere que el hombre busque y luche hacia Él. El cristianismo es lo que Dios ha hecho para ti, por ti, alcanzándote para ayudarte a hacer algo que no podías llevar a cabo en ti mismo. Para el cristiano, la salvación está segura. Para el musulmán, la salvación puede ser a lo más una esperanza. ¿Por qué? Simplemente Jesús está vivo y Mahoma no lo está. La diferencia entre el hinduismo y el cristianismo bíblico. Está bien, hermana Ana María. Repita, por favor, la placa anterior. Sugerencias para presentar el cristianismo bíblico a una persona musulmana. ¿Leo de nuevo? ¿Ah? ¿Leo de nuevo, pastor? Sí, sugerencias para presentar el cristianismo bíblico a un musulmán. Lea eso y con eso es suficiente. Ya si abarcamos judaísmo, islamismo y cristianismo. Sí. Los cristianos deben enfocarse en el problema del pecado y contrastar con lo que Dios de la Biblia ha hecho con lo que Dios del Islam no ha hecho. El Islam no hace ninguna provisión para el pecado. Ya sabemos, en el primer punto sabemos, ¿no?, qué es lo que hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su propio Hijo para que todos que en él creen no se pierdan, mas tengan la vida eterna, ¿no? Y lo del Dios del Islam no ha mandado ningún hijo, ¿no? El Islam no hace ninguna provisión para el pecado. Y el Alá no ha hecho nada por el hombre que le cueste algo, a diferencia del Dios de la Biblia, que sí lo hizo. Indicar que un musulmán no tiene ninguna relación personal con Dios. Alá es prácticamente incognoscible. Las oraciones y la adoración carecen de individualidad porque todo es escrito. Explicar el error de ganar la salvación viviendo según los 5 pilares. ¿Cuándo sabes si has hecho lo suficiente? Concentrarse en el hecho de las reclamaciones únicas de Jesús, que Él es Dios y que sus reclamaciones son verdaderas o falsas. Ok, mi hermana. Dele para atrás a sus diapositivas para mostrarle algo a ustedes más. Los 5 pilares de la fe. No, siga. Para atrás. Perdón, pastor, ya. Pare ahí. Ok. Anoten, mis hermanos, anoten esto. Con esto que ustedes van a presentar defensa de su fe contra un musulmán. Sencillamente hacerle la pregunta. ¿Usted ha escuchado de los saifas? A un musulmán, tú le preguntas que si ha escuchado de las saifas o aquellas páginas dadas a Abraham, ¿ha escuchado? Y él te va a decir que sí, que él ha escuchado de las páginas dadas a Abraham. Número 2, ¿ha escuchado usted hablarse de la Taurat o de la Torá, que fueron los 5 libros dados a Moisés? Y te va a decir que sí. Número 3, ¿ha escuchado hablar de los saburines o de Sabur, que son los salmos dados a David? Y él te va a decir que sí. Y luego, ¿ha escuchado usted hablar del Inil,
Inil. Alguna gente lo llaman Injil. Injil, yo lo dije Injil. Sí. ¿Qué son las enseñanzas entregadas a Jesús? Sí, claro que sí. Ok. Esa es la primera pregunta que ustedes le hacen. 4 preguntas en una. Pregunta 1, A, B, C, D. La Saifa, la Torá, los Salmos y el Injil. ¿Te van a decir que sí? Viene la segunda pregunta. ¿Usted cree en el Dios, en el profeta de Alá? Pues claro que sí, que yo creo en el profeta de Alá, que es Mahoma. Tercera pregunta. ¿Mienten los profetas? No, los profetas no mienten. ¿Era Jesús un profeta? Cuarta pregunta. Claro que Jesús era un profeta. Y si los profetas no mienten, cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, cuando él dijo que él era el único camino al Padre, cuando él dijo que él era la salvación y que él murió y tomó nuestros pecados, ¿estaba él mintiendo? Entonces el musulmán no va a encontrar qué decir, y es cuando usted le va a recalcar estos puntos. Pues mira, sí, Jesús, como dijo él, yo soy el Hijo de Dios. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Yo soy el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí creyere, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice que él volverá. Él vendrá por su iglesia. Él vendrá a recoger a su iglesia. ¿Entienden ustedes? Entonces anoten estos 4 puntos. Recuerden lo que les dije. Mahoma es un profeta. Mahoma es el profeta de Alá, enviado por Alá. Jesús es el profeta de Dios, enviado por Dios. ¿Mienten los profetas? No, no mienten los profetas. ¿Ha mentido el profeta Mahoma alguna vez? No, nunca ha mentido, porque los profetas no mienten. ¿Es Jesús un profeta? Sí, es un profeta. ¿Miente Jesús? No, no miente como profeta. Entonces ahí comienzan ustedes. Si los profetas no mienten, cuando Jesús dijo que él es el salvador del mundo, él ha venido a buscar lo que no se había perdido, entonces él ha dicho verdad. ¿Estamos claros? Y con eso nos basta. Ana María, con eso nos basta. Dice bastante, pastor. Después, no es que usted va a mandar su trabajo hecho y usted se lo va a pasar, y yo lo voy a pasar a los hermanos. Aunque Así sea, es déjenme que hablar de los testigos de Jehová, pues, pastor. no está bien ya. Mande su trabajo, testigos de Jehová, mormones, Porque el hinduismo, pastor. Sí, adventista, mande su trabajo y vamos a continuar con la hermana Leila. Hermana Leila, por favor, tómese un minutito en lo que prepara su diapositivo. Y los chimpancés tienen semejanzas de casi el 100% en su ADN. Si no somos monos muy desarrollados, ¿cómo podemos dar una respuesta a hechos científicos que dicen que somos? En Génesis 1:26 leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las semejanzas no son una indicación absoluta de la ascendencia común, o sea, evolución, pero seguramente señalan a un diseñador común. Hay una similitud entre el hombre y el mono, un 96% en su ADN, pero esto no significa que evolucionó. Cada célula humana tiene 3 millones de pares bases de ADN, lo que equivale a la información contenida en 1000 libros. Incluso con las semejanzas del 96%, todavía dejan una diferencia de un 4%, que son 120 millones de pares bases, que equivalen a 12 millones de palabras, o lo que es 40 libros del tamaño de enciclopedia, ¿no? Simplemente los seres humanos no han evolucionado. Una lección especial sobre Pascua y crucifixión. Para entender la Pascua, pues nos vamos al principio, pues cuando Dios creó la tierra y creó al hombre y la mujer,
perfectos como Dios había querido que ellos fueran, pero por el pecado de Adán, el pecado entró al mundo. Es así como todos heredamos el pecado de Adán, ¿no? En el tiempo correcto, el ángel Gabriel anunció a una muchacha llamada María que tendría un bebé y debía llamar su nombre Jesús. Este era el plan de Dios para proporcionar el camino para nuestro regreso a Él. En la noche de la última cena, Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos. Luego fue a un lugar llamado Getsemaní, en donde oró al Padre 3 veces la misma oración, que si era posible no beber ese trago amargo, ¿no? Jesús estaba tan emocionalmente agotado que Dios tuvo que enviar un ángel para darle fuerzas, pero aún él oró que no su voluntad, sino la de su Padre. Judas condujo a una muchedumbre enojada de hombres a Jesús, quienes lo arrestaron, le escupieron y le golpearon. En la mañana los sacerdotes y ancianos tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Pilato entonces ordenó que Jesús fuera azotado y crucificado. El instrumento usado en el castigo de azotar era llamado un látigo o flagelo. Esto consistía en aproximadamente 12 tiras de cuero con pedazos agudos de metal o hueso atado a las puntas. Luego Jesús, debilitado de la pérdida de sangre y golpes, lleva su propia cruz al Gólgota. Al no poder más, obligan a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar la cruz. Cuando alcanzaron el Gólgota, ellos estiraron a Jesús sobre la viga de cruz y tomaron un clavo metálico largo y martillaron el clavo en la parte inferior de la muñeca. Y a todo esto Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? De la misma manera, martillaron sus pies dejando sus rodillas ligeramente dobladas. Con Jesús fijado a la cruz, lo levantaron y dejaron caer la cruz en un agujero en la tierra, lo que seguramente dislocó sus hombros. En la crucifixión Jesús podía respirar, pero le era imposible exhalar. Para que Jesús exhale, debía empujarse hacia arriba. Es por esto que dejaban las rodillas ligeramente dobladas, ¿no? Pero ¿cuál fue la razón de su sufrimiento? Se sacrificó por la humanidad. Pero lo que Jesús más temía no eran los golpes ni todo el maltrato, ¿no? Sino estar separado del Padre. Mateo 27, del 45 al 46. Desde antes del principio del tiempo, Jesús había estado en una relación perfecta con su Padre, pero recuerda que el pecado no puede estar en la presencia de Dios Santo. Jesús, el sacrificio de Dios, el Cordero perfecto de Dios, recibió la pena de los pecados de toda la humanidad, la medida completa de la ira de Dios sobre su cuerpo. Y Jesús exclamó, consumado es. Durante la vida de Jesús había un sacrificio diario en el templo en Jerusalén. Por lo general, un cordero que era matado a la hora novena, o sea, 3 de la tarde, incluso el día de la Pascua. En lo alto del templo sonaba el shofar como señal de que ellos estaban a punto de sacrificar el cordero. Mientras Jesús colgó en la cruz, él oyó el sonido penetrador del cuerno que iba a través de la ciudad. Nuestro cordero de Pascua cedió su espíritu. El velo se rasgó, el cual era tan grueso que si 4 caballos fueran atados al velo en las esquinas, ellos no podrían romperlo. Dios lo rasgó en 2 para dejar a todos saber que el hombre no tendría que ser separado de él nunca más debido al pecado. Bueno, y una sección de preguntas de todo el libro, ¿no? Esto incluye los temas que expuso mi hermano Pedro y mi hermana Ana María. Sí, preguntas como, ¿qué es un cristiano? Una persona que ha entrado a una relación personal con Jesucristo. ¿Qué es el cristianismo? Cristianos dirigidos y facultados por el Espíritu Santo para vivir obedientemente a los mandamientos y enseñanzas de Jesús. ¿Por qué es importante aprender a presentar la verdad del cristianismo? Te ayuda a conocer y entender la verdad sobre el cristianismo. Te ayuda a decir a la gente la verdad sobre el cristianismo y darte confianza en tu fe. 1 Pedro 3, del 15 al 16. ¿Es Dios conocible? ¿Cómo conocen las ovejas a su pastor?
las ovejas saben y reconocen su voz. Juan 10:4. ¿Cómo podemos tú y yo conocer sobre Dios? Dios se ha hecho conocido por medio de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia sobre presentar la verdad del cristianismo? Bueno, algunas personas aceptarán a Jesús como Salvador, ¿no? Otras rechazarán creer, ¿no? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Pruebas de que Dios existe. ¿Por qué Dios no puede ser probado científicamente? Pues para que algo sea probado científicamente debe ser repetible, observable. ¿Cuáles serían las mejores pruebas de que Dios existe? Pues las cuentan los testigos oculares. ¿Cómo Dios se ha hecho conocido claramente? Pues por su creación. ¿Qué pruebas puedes encontrar de que Dios existe? El orden del universo, el diseño de la tierra, la creación de la vida. Bueno, el hermano Pedro habló de esto si prestaron atención. Bueno, ¿qué pruebas entre la gente nos dicen que Dios existe? Una creencia casi universal en Dios entre todos los grupos de gente. Existencia de leyes morales en todas las culturas, en todos los tiempos. Todas apuntan hacia pruebas razonables de que Dios existe. ¿Es Jesucristo Dios? ¿Cuál sería la mejor forma para Dios para comunicarse con el hombre? Pues haciéndose hombre y vivir con nosotros. ¿Ha hecho Dios esto? ¿Quién y cómo? Sí, lo ha hecho. Hebreos 1 del 1 al 2. Jesucristo, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús es la respuesta mejor y más clara a cómo sabemos que Dios existe. ¿Qué hace a Jesús diferente de todos los otros líderes religiosos? Pues Jesús reclamó ser Dios. ¿Cuáles son las 3 reclamaciones que Jesús hizo sobre él? Jesús reclamó ser el Hijo de Dios, reclamó ser igual con Dios, Jesús reclamó ser Dios. ¿Sí? La resurrección. Jesús anunció que sería puesto a muerte y que luego de 3 días resucitaría. Si lo que él dijo no se cumplía, pues todas sus enseñanzas y quien él reclamó ser estarían en cuestión, ¿no? Es la resurrección de los muertos, el sello de que Jesús es quien él dijo que era, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo decía que si Jesús no fue levantado, vana es nuestra fe, 1 Corintios 15:14, pero la verdad es que Cristo ha resucitado, ahí mismo en 1 Corintios 15:20 dice, ¿no? Aunque los líderes religiosos trataron de asegurar la tumba con una piedra, y una guardia no pudieron detener, ¿no? El plan de Dios. Muchos creen en la Biblia, aunque otros no creen. El hermano mencionó sobre la tumba incorrecta, ¿no? Sobre si María fue a la tumba incorrecta, Juan, Pedro también fueron a la tumba incorrecta. También está la teoría del desmayo, que Jesús no se murió, sino que nomás estaba desmayado. Y la otra teoría de que robaron el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? Son teorías. ¿Es lo que la Biblia dice verdadero? ¿Son las escrituras iguales hoy como cuando al principio fueron escritas? Antes de la prensa, las escrituras originales fueron cuidadosamente reproducidas a mano. Las traducciones latinas y griegas del hebreo original están de acuerdo. La arqueología también ha confirmado pasajes innumerables. La Biblia es lo que Dios, él mismo quiso que fuera escrito. ¿Sí? ¿Es Jesucristo el único camino a Dios? Sí, Jesús es el camino para restaurarte a una relación personal con Dios. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación con Jesucristo. Un cristiano no se considera mejor que la gente. Un cristiano habla solo como un pecador, salvo solamente debido a la gracia de Dios. Efesios 2:4. Lo que cristianos bíblicos creen, ¿por qué llaman a Jesús Salvador? Un cristiano bíblico cree que Jesús es el Salvador, pues una deuda infinita solo podía ser pagada por un Dios infinito. Es llamado también sumo sacerdote porque nos ha redimido de una vez y para siempre. Porque llaman a Jesús Señor. Al costo de su propia sangre, Él nos compró del pecado para ser suyos propios. ¿Qué creen los cristianos bíblicos sobre la salvación? La salvación es un regalo. La salvación viene por la fe en Jesucristo y la salvación es segura
y permanente. Y las religiones, todas las religiones engañosas rechazan a Jesús como Dios. Un breve resumen de cada una. El judaísmo dice que Jesús no es el Mesías, los judíos no creen en la Trinidad, el hombre no necesita redención, dice el judaísmo. El Islam, su Dios es Alá, Mahoma su profeta. El Islam niega que Jesús sea el Hijo de Dios. Para ellos es un pecado asociar un compañero con Dios. El Islam enseña que una persona nace sin pecado. El hinduismo, para los hindúes hay muchos dioses. Por último, el hombre es un dios. Para ellos, el alma sigue un ciclo de renacimientos y reencarnaciones hasta que se afilia al infinito. La salvación viene por medio de muchas obras. Los mormones, para los mormones, Dios no siempre fue Dios, sino que alcanzó esa posición de deidad viviendo una vida perfecta. Para ellos, Cristo solo pagó los pecados pasados. Sobre el pecado, creen que no hay ninguna naturaleza de pecado heredada. Los testigos de Jehová, Jesús fue la primera creación de Jehová, pero Jesús es un Dios con minúscula para ellos, ¿no? Sobre la salvación, los que no predican, sus doctrinas son aniquilados. Entonces parece que ellos predican porque van a ser aniquilados, eso es más que nada, ¿no? Ciencia cristiana, Jesús es un gran maestro, pero no es Dios. El pecado y las enfermedades son solo ilusiones. El hombre es incapaz de pecar, por lo tanto, no necesita salvador. La creación contra la evolución dice que la vida se desarrolló de materiales inanimados y progresó a formas más complejas de vida. La teoría de la evolución es peligrosa porque niega la existencia de Dios, siembra la semilla de la duda sobre la verdad de la palabra de Dios. La razón por la que a la ciencia se le dificulta explicar algunas cosas de las escrituras es porque lo sobrenatural no es repetible ni mesurable, pero hay pruebas científicas de lo que dice la Biblia, como vegetación que alguna vez creció en condiciones templadas en la Antártida, o la semejanza en especies que señalan a un diseñador común. Eso es todo, pastor, hermanos, gracias por su atención. Gracias, mi hermana. Bueno, ahí, Ana María, ya usted vio, les he quitado puntos, porque mandan el trabajo tarde. No sé qué voy a hacer ahora con la próxima materia que viene, si voy a ser más estricto con ustedes o menos. Ya miraré. Bueno, mis hermanos, ustedes deben entender, deben saber y escribir en la tapa de sus Biblias, escribir qué piensan los testigos de Jehová. Que Jesús no es Dios, que Jesús es un Dios, que Jesús es creado. Ya hoy en día ellos saben que Jesús es nuestro Salvador, ¿ok? Y al ser Jesús nuestro Salvador, es donde nosotros nos afincamos para decirle que cómo es posible que si Jesús es nuestro Salvador, Jesús es un ser creado. ¿Cómo un ser creado por Dios puede ser un Salvador? La idea es que usted ponga a pensar a las personas. Los mormones, con tantas cosas, llegaron a decir que Satanás era medio hermano de Jesús y que Dios, cuando creó el mundo, dijo que había que enviar a un Salvador. Y estuvo el conflicto entre Jesús y Satanás. Y mandaron a Jesús y que Satanás se molestó por esto. ¿Se dan ustedes cuenta? Y que de ahí fue la soberbia de Satanás y el problema de que él era el querubín bello, perfecto, y no lo mandaron a él. Ciencia cristiana, nueva era, Hare Krishna, todas estas cosas extrañas, hinduismo, zoroastrismo, son cosas que a nosotros no nos interesan mucho, pero que debemos leer. Judaísmo, debemos leerlo. ¿Por qué? Porque el cristianismo fue una secta ¿de quién? Pregunta, ¿fue el cristianismo una secta?
No, pastor. No, se les llamó cristianos en los hechos. Así es. ¿Se consideraba el cristianismo una secta? Tampoco, pastor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los otros? En Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Está bien eso. Hechos 11:26, ok. Pero ¿fue considerada una secta el cristianismo? Por los Ah, judíos, sí. claro. Durante Por la eso historia, fueron sí, quemados los Los judíos sí cristianos decían que ellos en la eran una... Santa Inquisición. La San- muchos lo consideraban herético. ¿Ah? Muchos lo consideraron herético, pastor. La historia lo dice. Claro. Es más, hasta en la actualidad, pastor, los judíos dicen que ellos son heréticos. El cristianismo se le llamó una secta que salió del judaísmo. Eso es lo que dice la historia. Fueron una secta que salió del judaísmo. Lo que se le llamó la secta del camino. Fueron una secta. Nosotros entendemos que se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía, Hechos 11:26, cuando se abrió, cuando se fundó la iglesia en Antioquía y mandaron a Bernabé a esa iglesia, y Bernabé fue a buscar a Tarso, Cilicia de Tarso o Tarso de Cilicia, fue a buscar a Pablo donde lo había dejado 10 años atrás, y predicaron a Cristo todo un día, todo un año, y se les llamó pequeños Cristo, o sea, cristianos, así como a Venezuela se le llama pequeña Venecia. Y se le llamaba, pastor, era cristitos. Exacto. Pequeños Cristo, pero era con una actitud de burla. Exactamente. Pero entonces esa fue la secta de los cristianos porque salió de los judíos. ¿Y por qué salió de los judíos? Bueno, Jesús era judío. Los apóstoles todos eran judíos. Todos ellos, a pesar de que Judá era, pero Judá era de ahí, de Nazaret, de un pueblo que se llamaba Keriot. Por eso se llamaba Ish Keriot, el hombre de Keriot o de Keriot. ¿Ven ustedes? O sea, el cristianismo sale del judaísmo, y como sale del judaísmo, fue considerado una secta. Primera de Juan 2:18-19, hablando Juan de aquellos que apostataron de la fe, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se dan ustedes cuenta? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Aquellos que apostataron de la fe, hablando Juan de aquellos gnósticos incipientes, salieron de ellos, pero no eran de ellos. Así también consideraban en la iglesia primitiva a los cristianos como una secta del judaísmo. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que el judaísmo no tiene nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no consideraban a Cristo sino como un profeta, pero como un profeta. Porque cuando Cristo decía que él era el Hijo de Dios, tú sabes lo que querían hacer con el Señor. Matarlo antes de tiempo. Y lo mataron. Y cuando ustedes ven a Hechos 2:22-23, a este Jesús, el Señor lo hizo Dios y Cristo. Y a este Jesús, por el anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo mataron. Vosotros lo matasteis, que es la segunda persona del plural. Vosotros lo matasteis. Y ese verbo es aneilate. Y aneilate es eso. Segunda persona del plural, modo indicativo, presente, auristo del modo indicativo, voz pasiva. O sea, él fue muerto por ustedes. Y ese verbo es asesinar violentamente. Eso es lo que significa el verbo neilate. Y es más, pastor Emilio, los judíos piensan que Jesús es un bastardo.
Pues claro que sí. Ellos piensan que era hijo de un soldado romano que vivía en Tiro, llamado Pantera. Pantera con TH. ¿Ven ustedes? Y otros piensan que era el arcángel Gabriel por el poder. Entonces, todas estas cosas que ustedes necesitan, hermanos, necesitan escribir en su Biblia, y cuando salgan a evangelizar, la noche anterior tengan esto en mano para que puedan sentarse con un testigo de Jehová y decirle, mira, yo no sé, pero yo aprecio mucho lo que tú estás diciendo y te agradezco mucho tu opinión, pero yo veo algo raro en tu opinión. Tienen que saber entrarle a estas personas. Yo veo algo raro en tu opinión. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál es lo raro que tú ves? Bueno, lo raro es que yo veo, no entiendo cómo tú, si Cristo, si Jesús es tu Salvador y el mío, ¿cómo puede ser un Salvador un ser creado? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser un ser creado? Dios no puede enviar a un Salvador a que salve el mundo si esa persona no tiene poder en sí mismo. Si es un ser creado, entonces no puedo entender eso. Yo no sé si tú pudieras explicármelo, porque yo sinceramente no puedo entenderlo. Siempre ponerte por debajo, nunca por encima, porque no te lo vas a ganar para Cristo. Pero si te pones por debajo, que tú no entiendes aquello, tampoco yo no entiendo cómo es que si Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y que la palabra estaba con Dios y que la palabra era Dios. Y luego dice que vimos al verbo hecho carne en el 1:14. Entonces yo no puedo entender cómo, si ustedes dicen que era un Dios, lo vemos aquí como encarnado, siendo el unigénito hijo de Dios. Yo no entiendo eso. Y como Hebreo 1:3 dice que es el resplandor de la gloria de Dios, tampoco lo puedo entender cuando te oigo a ti decir eso. Y Colosenses 1:15 a 16, 17, que todas las cosas fueron hechas por él y por medio de él y para él, y que todas las cosas en él subsisten. O sea, él es el sustentador de todas las cosas. Yo no puedo entender cómo un ser creado tiene tanto poder. Yo no sé si tú me lo puedes explicar, porque la verdad que mi conocimiento no llega. De repente yo no he estudiado mucho y no puedo entender estas cosas. ¿Te das cuenta? Otra cosa que no puedo entender es cómo es que si hay una regla que dice en griego, en hebreo, en castellano y en todos los idiomas, que donde está el artículo, ese es el sujeto. ¿Entiendes? Es una regla universal. Donde está el artículo, ese es el sujeto. Y cuando dice logos, peón. No es que Dios es la palabra. Ahí el sujeto no es Dios. Dios es la palabra. Ahí el sujeto es donde está el artículo logos. O sea, la palabra es Dios. Eso sí yo lo puedo entender. Ahí sí usted tiene que afincarse. Eso sí yo lo puedo entender, porque eso es el griego. O sea, la palabra logos, teón, o teón, logos. No es Dios en la palabra. Si no buscamos donde esté el artículo, la palabra es Dios. Entonces no puedo entender por qué ustedes no entienden eso. Que cuando cualquiera te hace una pregunta y están hablando el libro, esto y esto y esto, y el perro, el artículo ahí es él. Y el sujeto es donde está el artículo. Entonces tú comienzas armando
la sintaxis de la oración con el perro. Y ahí comienza el verbo, el sujeto, el verbo, el predicado, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Ahí usted comienza organizando todas estas cosas. Así es en griego. Cuando ustedes vean el griego se van a dar cuenta. Muchísimas palabras. Petron, Pedro. Filipon, Filipo. Y sigue hablando. Oikon, casa. Y ustedes dicen, ninguno de estos es el sujeto. Hasta que ustedes ven el artículo en hebreo, ya sea masculino, femenino, neutro, oje o to, y luego dice patio. ¿Vio usted? Entonces, el patio es el sujeto y el resto tiene que caer después del sujeto. De esa manera, ustedes pueden ganarse al testigo de Jehová. Mira, no entiendo por qué esto es así. ¿Cómo puede él ser el resplandor de la gloria del Todopoderoso y él ser un ser creado? Y entonces, ¿qué te va a decir el final? Bueno, la verdad es que yo tampoco entiendo. ¿Vio? Ya ahí usted le creó duda. Y después de eso, ¿tú crees que pudiéramos reunirnos para nosotros conversar? Puedes reunirte conmigo en mi casa a tal hora y nos tomamos un café o nos reunimos en el parque y ahí usted comienza y lo lleva a él solo. No lo lleve con la otra persona porque recuerda, la que está callada es el que está aprendiendo y el que habla es el anciano. Posiblemente ella sea la anciana que está hablando y el otro que está callado, te das cuenta, nunca habla. Hay uno que nunca habla. No habla, solamente escucha para aprender. Entonces, a quien tratamos de sacarle todas estas cosas es al que está hablando, al anciano, varón o hembra. Entonces, es el interés, testigo de Jehová. Con el católico no vamos a bregar, porque nosotros hemos venido, la mayoría del catolicismo, y hemos bregado con nuestros padres y con nuestros familiares años, 5, 10, 15, 20, 30 años, y no se han podido convertir, entre comillas, así, no se han podido convertir, no los hemos visto convertirse, pero así hay una promesa que le dio el Señor a los gentiles en Hechos 16. Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás Salvo. salvo tú y tu casa. ¿Vio usted? Y esta palabrita, tu casa, ha traído muchos problemas entre los presbiterianos. Tanto problema ha traído esto, que es un versículo que ellos toman como base doctrinal para bautizar a los niños. Son los llamados paido bautistas, porque ellos dicen que tú y tu casa, en tu casa debe haber niños y que esos niños se bautizaron. ¿Ven ustedes? Están formando una doctrina sobre una posibilidad de que hayan niños en esa casa, donde entendemos anteriormente que Pablo se bautizó siendo un adulto y que el eunuco etíope se bautizó siendo un adulto y que Cristo se bautizó siendo un adulto. ¿Entienden ustedes? Y que todos los que se bautizaron por allá se bautizaron siendo adultos, o sea, no siendo niños. Pastor, y en ese mismo texto. Sí, hermana Fabiola. Dígame, ajá. Soy Kelly. No, le estoy contestando a la hermana Fabiola. Sí, hermana Fabiola, puede. Dígame, Kelly. Que allí mismo se les predicó la palabra y dice que ellos creyeron y ahí fueron bautizados toda su casa. O sea, no es que por uno se salvó todo, sino que cada uno escuchó el evangelio, creyó y se bautizó. Exactamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero añádale ahí tu casa que cree. Porque allá cuando mandaron en Marcos, que es la gran comisión, y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Entonces ya muchos han sacado una doctrina de que tú necesitas ser bautizado para ser salvo. Han sacado esa doctrina. Pero luego el versículo que sí, y ahí mismo la parte B, y el que no creyere será condenado. ¿Vio usted? No dice el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. O sea que hay que tener mucho cuidado con la hermenéutica porque nos podemos meter en problemas. Así como el eunuco etíope y Pablo se bautizaron cuando creyeron, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bien puede. ¿Crees en Jesús? Sí. Creo que Jesucristo es el Señor. ¿Ve? Entonces, bien puede ser bautizado. Esto trae como consecuencia que muchos pastores en muchas iglesias acá en este país, todos los domingos tienen la piscina llena de agua. El baptisterio está lleno de agua. Y los que se salvan inmediatamente son bautizados. Yo un día tuve un encontronazo con un pastor porque yo soy así. Y yo le dije, pastor, ¿usted no cree que usted ha bautizado a muchos incrédulos? Pastor, ¿y por qué usted me dice eso? Porque usted, a todo el que acepta a Cristo acá, entonces usted ahí mismo los prepara y los manda y los bautiza por el otro lado. ¿Y no dice así la Biblia? Digo, bueno, sí, hay casos, está Pablo, está el eunuco etíope, está Cristo. Pero eso no significa que vamos a bautizar a todas las personas que hacen profesión de fe. Porque hay muchas falsas profesiones entre nosotros. Que usted ve que comienzan a trabajar porque sencillamente eso pasó con la dispersión. Los judíos, los hebreos de la dispersión, ¿qué pasó con ellos? Que muchos fueron iluminados, pero no por el Espíritu Santo para salvación. Fueron iluminados por el Evangelio, o sea, les gustó, vieron la luz, gustaron del Evangelio, estuvieron en contacto con el Evangelio, pasaron muchísimo tiempo con el Evangelio. Sin embargo, dice que es imposible que una vez que usted ha sido iluminado y ha gustado del Evangelio, te arrepientas volviendo otra vez a crucificar a Cristo. ¿Ves? Tú lees Hebreos capítulo 6, capítulo 10 y capítulo 12 y te das cuenta de muchas personas que están ahí. Y por eso es que muchos dicen que Hebreo fue escrito a 3 tipos de personas. Mentira. Hebreo fue escrito a los hebreos de la dispersión, a los cristianos de la dispersión, donde habían otros cristianos envueltos en el grupo que, bueno, les gustó el Evangelio. Como ven ustedes en muchas iglesias, amigos de ustedes, que van con ustedes 1 año a la iglesia, 2 años a la iglesia, hacen profesión de fe, ustedes los enrolan en un ministerio, en un grupo, y de repente desaparecen y no vuelven más. 5 o 10 años y no vuelven más. Entonces, ¿fueron salvos? No, no fueron salvos. Entonces, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes bautizaron a un incrédulo. Por eso es que la gran comisión es clara. Por tanto, id. Y no es por tanto id, sino por tanto yendo. Porque es un gerundio. Por tanto, yendo y haciendo discípulo a todas las naciones. ¿Vio usted? Lo hace discípulo primero. Seguidor de Cristo. Y luego dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándole todas las cosas. Pero tiene que hacerlo discípulo primero, o sea, seguidor de Cristo. Y en una salvación, en una prédica que tú le diste, él sencillamente aceptó a Cristo, pero él no es seguidor de Cristo. Tú tienes que mirar esto, para que no te pase lo de Simón el Mago, y que luego ande por ahí queriendo comprar el Espíritu Santo, cuando el Señor sane a una persona en la iglesia por la oración suya. Ay, Kelly, yo quiero comprar eso que tú tienes. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Eso pasó con Simón el Mago. Y Pedro le dijo, mira, estás en oscuridad, en tiniebla, quiera Dios. Imagínate tú cómo lo vio Pedro, con ese discernimiento de espíritu que hoy en día no existe. Ese don no existe hoy en día, ese discernimiento de espíritu. Que Pedro pudo ver la maldad y la mentira en Ananías y Zafira, pudo ver esa mentira
¿ok? Y pudo verla en Simón el Mago, pudo ver la oscuridad en que estuvo metido ese hombre. Y Cristo podía discernir los corazones. Hoy en día nosotros no tenemos el don de discernimiento espiritual. Podemos discernir, ¿me entiende? En una persona, pero no tenemos el don para saber si realmente es eso lo que está pasando. No lo tenemos. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que mirarlas a la luz de la palabra de Dios para no estar metiendo dones que hoy en día no están. Metiéndolo en el paquete y enseñándolo, ¿me entienden? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, mis hermanos, son 9:55. ¿Hay alguna pregunta? No hay pregunta. Pastor, ¿le agradó mi trabajo? Sí. ¿Ah? ¿Le agradó mi trabajo? No Sí, me hermanita, mire, usted presenta buenos trabajos y no quiero decir quién es más, pero como usted... Pero lo que pasa es que, pastor, sí que me esforcé, porque le cuento algo. Yo vi los trabajos de mis hermanos, vi el libro. Entonces, a Pedro tenía como 10 páginas que era prólogo y todo eso, y le tocaba algo más pequeño. Lo mío era más extenso. Y ahí están los hermanos los dos hermanos que pueden dar testimonio de eso. Y Leila también no era tan extenso que digamos. Pero yo me había preparado, pastor, había puesto hasta incluso pero Anita, versículos de la Biblia de los testigos de Jehová y de esta para cotejar. sí, Anita, pero es que recuerde que no es solamente yo con ver la primera página de su trabajo y con que usted me desarrolle la primera página, ya yo le puedo poner nota a usted. ¿Me entiende? Yo entiendo, porque yo fui estudiante, que cuando uno estudia 10 hojas y el profesor te dice, ok, hermano Emilio, diga la clase. Y yo comienzo, pum, 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 y a las 2 hojas él me dice que